Vamos a ver ahora un tema que está muy relacionado con el teorema de Sheva. Se trata del teorema de Menelau. Recordemos que el teorema de Sheva decía que si nosotros teníamos tres puntos x, y y z en los lados del triángulo, entonces las sevianas determinadas serán concurrentes y solo si se cumple esta relación. Para que las sevianas sean concurrentes se requiere que los puntos x, y y z estén los tres dentro de los lados del triángulo o bien dos de ellos en las extensiones. Entonces, cabe preguntarse qué cosa es lo que sucede cuando tres puntos están fuera o bien solamente uno está fuera. Y otra cosa que vale la pena preguntarse es que si nosotros estamos considerando segmentos dirigidos, entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar cuando tenemos el producto de tres cantidades negativas o bien dos positivas y una negativa? Puesto que en el caso del teorema de Sheva tenemos los tres factores positivos en el primer caso o bien dos negativos y uno positivo como en el segundo caso. Para dar respuesta a esto tenemos el teorema de Menelau. Lo que dice este teorema es que si consideramos los puntos x, y y z en los lados BC, CA y AB del triángulo ABC de tal manera que ninguno de los puntos sea uno de los vértices del triángulo, entonces los puntos x, y y z son colineales si solo si se cumple esta relación. Para que sean colineales vamos a considerar dos casos. Uno es cuando los tres puntos x, y z están fuera de los lados del triángulo, es decir, en sus extensiones, o bien uno de ellos está fuera y dos por adentro. Recordemos que para demostrar el teorema de Sheva lo que considerábamos eran triángulos semejantes para obtener los factores que aparecían en la expresión a demostrar. Para esto lo que hacíamos era trazar una recta paralela a BC que pasaba por A y de ahí encontrar triángulos semejantes a partir de el criterio ángulo-ángulo, ya sea en este caso o en este caso. Y para involucrar los segmentos dirigidos, nada más veíamos en qué dirección iban los segmentos que estábamos considerando en los factores de la expresión. Por ejemplo, en el primer caso, AZ, ZB van en la misma dirección, BX, XC van en la misma dirección y lo mismo ocurre con CY y YA. Mientras que en el segundo caso, AZ, ZB van en la misma dirección, pero BX y XC van en direcciones contrarias, de ahí sale un signo negativo para el segundo factor, y lo mismo ocurre con CY y YA, que al ir en direcciones contrarias obtenemos un signo negativo en el tercer factor que junto con el signo negativo del segundo se cancela y por lo tanto nos da un producto positivo y hace que la expresión sea igual a 1. Vamos a seguir esta idea en el caso del teorema de Menelau, considerando un triángulo ABC con los puntos X, Y y Z como teníamos en el primer caso. Vamos a trazar una recta paralela a BC que pasa por A y vamos a considerar el punto P, que es la intersección de dicha paralela con la línea XYZ. Entonces, al ser ángulos correspondientes, el ángulo en X va a medir lo mismo que en ángulo en P y además el ángulo en A va a medir lo mismo que el ángulo en C. Además, si consideramos el ángulo compartido en Z por los triángulos AZP y BZX, al tener en P otro ángulo igual, por el criterio ángulo-ángulo tenemos que dichos triángulos son semejantes y de igual manera por el criterio ángulo-ángulo vamos a tener que los triángulos CYX y AYP son semejantes. De la primera semejanza tenemos las relaciones de semejanza AZ entre BZ igual a AP entre BX igual a ZP entre ZX.
y de la segunda semejanza de triángulos tenemos las razones CY entre AY igual a CX entre AP igual a YX entre YP. Observemos que en la relación que queremos demostrar aparecen los factores precisamente AZBZ y CYAY en el primero y tercer factor. Ahora observemos que si nosotros consideramos las relaciones que hay entre esas fracciones con las fracciones AP entre BX en el primer caso y CX y AP en el segundo caso, entonces los términos BX y CX son precisamente los que aparecen en el segundo factor y AP aparece arriba en la primera fracción y aparece abajo en la segunda fracción. Por lo tanto, simplemente podemos sustituir los valores de estas fracciones en el primer y tercer factor de la expresión que queremos trabajar. Para hacer esto vamos a ver qué signo tienen las fracciones que aparecen en la expresión. Como los segmentos AZ, ZB van en direcciones contrarias, lo mismo que BX y XC y de igual manera CY y YA, entonces podemos ver que la primera expresión AZ entre ZB con segmentos dirigidos es igual al negativo de la fracción AZ entre ZB sin segmentos dirigidos. De igual manera, la segunda fracción, así como la tercera fracción. Con esto estamos en condiciones de sustituir las relaciones que habíamos obtenido, es decir, AZ entre ZB la podemos sustituir en el primer factor y CY sobre AY en el tercero. De esta manera tenemos que el producto de los tres factores es negativo y además podemos cancelar los términos que aparecen en el numerador y denominador, en este caso AP con AP, BX con BX y XC con CX, y por lo tanto esta relación va a ser igual a -1 como queríamos probar. Si consideramos ahora la segunda configuración, es decir, que X y Y estén en el interior de los lados del triángulo y Z esté por afuera, podemos actuar como le hicimos en el primer caso, es decir, trazando una recta paralela a BC que pase por A y denominando a P la intersección de dicha recta paralela con la recta X y Z. Vamos a observar que los ángulos que consideramos hace un momento se repiten, es decir, que el ángulo APZ es el mismo ángulo que BXZ, que el ángulo en ZC que corresponde para los dos triángulos, y por lo tanto por el criterio ángulo-ángulo vamos a tener que el triángulo AZP va a ser semejante al triángulo BZX como en el primer caso, y además como el ángulo en A y el ángulo en Z son alternos internos, van a ser iguales, y por ser opuestos por el vértice el ángulo en Y es el mismo para los dos triángulos CYX y AYP. Por lo tanto, utilizando el criterio ángulo-ángulo, tenemos la semejanza entre estos dos últimos triángulos. De ahí vamos a tener las relaciones de semejanza que teníamos anteriormente, y si consideramos la dirección de los segmentos dirigidos, entonces podemos ver que AZ entre ZB tiene signo negativo, BX entre XC tiene signo positivo y eso difiere del primer caso, y CY y YA también tiene signo positivo. Por lo tanto, el producto de los tres factores es negativo y tenemos, al igual que hace un momento, que cancelar los términos que se repiten en el numerador y denominador, y por lo tanto esa cantidad es igual a -1 como queríamos probar.
Para demostrar la implicación inversa debemos considerar tres puntos en los lados del triángulo, X, Y y Z, de tal manera que, no sabemos inicialmente cómo están situados, pero que satisfacen la relación que menciona el teorema. Procedemos como siempre lo hemos hecho, es decir, vamos a suponer que existe un tercer punto que cumple las condiciones de la parte directa del teorema. Es decir, sea un punto W de tal manera que es colineal con Z y Y. Y por lo que demostramos inicialmente, tenemos que AZ entre ZB por BW sobre WC por CY sobre YA es igual a menos 1. Como por hipótesis ocurre que AZ entre ZB por BX entre XC por CY sobre YA también es igual a menos 1, entonces podemos igualar estas dos expresiones. Y además podemos ver que hay algunos factores que están tanto del lado izquierdo como del lado derecho, por lo tanto podemos cancelarlas y lo que vamos a obtener es que BW entre WC es igual a BX entre XC, es decir, que X y W dividen al segmento BC en la misma razón. Por lo tanto, X y W son iguales. Y esto quiere decir que X, Y y Z son colineales como queríamos demostrar en la implicación inversa. Por lo tanto, tenemos la equivalencia en dos hechos, uno que X, Y y Z sean colineales y el otro es que se cumpla esta relación con segmentos dirigidos igual a menos 1.